culebrilla. Fílmala. Está filmada, está filmada. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que baje? La tiramos flechas. Un palo largo. Está bajando, déjala bajar. Ahí está. Espera. No, mátalo. Não, assim não. E a mal. Cobra ese po. Tenemos cena para hoy. ¿Ah? No. Qué bonita Oye, es. estaba en mi habitación. ¿Qué Qué color bonita. tiene? I think one of the great dangers of any time, and particularly our own age, is to be so living in the present that you have no sense of the past, no real understanding of the past. So one of the jobs of historians is to try and explain the past and make it understandable to a generation without much historical sense or with no historical sense at all. And at a moment when Europeans are in a phase of great sense of guilt about what Europe has done to the world, capitalism, exploitation of other peoples and so on. It's very important, I think, to show the other side of the story, to show what European intentions were in the 16th century, which were not totally wicked. They thought they really could help these peoples to live better lives, to discover Christianity, and the salvation of the soul is the most important thing for these Europeans. Acción. Lo que verdaderamente pesó allí fue una mirada muy distinta sobre la realidad. Los indígenas más bien se parecían a los pueblos antiguos de Europa, en los que todo estaba marcado por una ritualidad que ya no existían en la Europa del Renacimiento. La Europa del Renacimiento era la Europa de Maquiavelo, es decir, ya no había escrúpulos, porque ya se había abandonado el sentido del honor de la guerra que existió para los pueblos antiguos, que existía para los pueblos indígenas americanos, pero que ya no existía para los europeos del Renacimiento. I believe they were probably mercenaries, ex-soldiers, glory hunters, people looking for the next big adventure. Today they'd go and jump off cliffs and float to the ground wearing a bat suit. Back then they'd put on a suit of armour, they'd go cruising around the world and see what adventures were around the corner. It's a world of adventure. Esta mañana no hemos podido salir a rodar alta mar porque las condiciones climáticas por lo visto no son las más adecuadas. Aparte de que se nos cayó la hélice y después de buscarla en los fondos, ahora toca enroscarla. Estamos justamente en las puertas del estrecho de Magallanes, solo que Magallanes y sus hombres no lo saben todavía. Ellos evidentemente no sabían dónde iban, ellos se encontraban en la inmensidad de la Patagonia y de América. Y los ríos, como agua de sal, no existen. Don Fernando tiene una intuición y va a probar el agua de este río a ver si sabe a dulce o a salado, y efectivamente sabe salado. Luego, no se trata de un río. Concluye que este debe ser el paso al Pacífico. Una mezcla de suerte, ingenio y pericia. Si el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa es un poco la culminación del proyecto de Colón, el encuentro del Paso de Magallanes y la Ruta del Pacífico es la culminación de los dos proyectos, del de Colón y del de Balboa. La gran aportación de Magallanes en la historia de la humanidad y de la historia náutica en general no es tanto, bueno, es obviamente que su expedición acabó dando la primera vuelta al mundo, demostrando la esferidad de la Tierra y haciendo el viaje más largo en el mundo. Pero hay algo más.
Durante su trayectoria del Pacífico, después de unir y demostrar que estaban unidos el Atlántico y el Pacífico, y descubrir el estrecho que lleva su nombre, él hace una navegación del Pacífico con una mala suerte prácticamente asombrosa. Es decir, no se topa con ninguna isla entre la Tierra del Fuego y Guam. Aquel mar era infinito. No se podía cruzar. Estaban hechos de otra pasta, yo creo. Yo creo que ahora no hubiera llegado nadie ahí con una expedición y con unos medios como los que había entonces. Si esto era durante 3 años en la Patagonia, en alta mar, cruzando el océano, en esta cáscara de nuez. Debió ser aterrador, ¿no? Llevamos 2 días solo en el barco y ya cansa la situación de estar todo el rato con el balanceo, la incomodidad del espacio tan cerrado, así que no quiero ni pensar lo que tuvo que ser vivir aquí meses y meses. Poner en marcha una empresa naval es muy complejo. Hay que reunir un conjunto de bastimentos, hay que reunir un conjunto de vituallas y con el paso del tiempo se pudre. Acaban comiendo cuero, acaban comiendo ratas, acaban comiendo gusanos, acaban comiendo todo para sobrevivir. Mas no fue esto lo peor. La mayor de nuestras desdichas fue la de vernos atacados por cierta enfermedad que corre por aquellas aguas. Un aire muy frío que traspasa a los hombres flacos y que trae consigo una pestilencia que hace que se recrudezca la locura y la tristeza. Aparece una enfermedad en los barcos que es desconocida completamente, aunque ahora lo conozcamos muy bien, que es el escorbuto derivado de la falta de vitamina C. Y como no encuentra ninguna isla en miles y miles de kilómetros, pues estuvo a punto de perecer toda la tripulación por el simple hecho de que no tenían alimentación fresca. Algunos de nuestros personajes, como Antonio de Pigafetta, él era noble y como algunos nobles habían comprado provisiones antes de salir. Y entre esas provisiones había dátiles que eran caros, eran muy buenos y tenían mucha vitamina C. Y sin quererlo se libraban del escorbuto. Las enfermedades ya eran cada vez peores, íbamos muriendo uno tras otro, íbamos tirando a la gente al mar. Entonces estamos grabando la parte un poco más salvaje de la expedición, antes de llegar a buen puerto. Llamar a mi madre, decirle que la quiero. Magallanes no se rinde en ningún momento porque él llega a una conclusión en la que acierta de plano. Él piensa que hay una mecánica en la naturaleza y que esa mecánica tiene que tener una lógica, porque si Dios ha hecho que los vientos soplen de una manera en el hemisferio norte, ¿por qué no será similar en el sur? Con lo cual lleva la ruta perfectamente más allá del paralelo 35 para coger de nuevo vientos que le empujan hasta Filipinas. Lo milagroso es que pudieran tener la fortaleza suficiente como para arribar a un lugar desconocido y enfrentarse a los indígenas. En este momento nos encontraríamos en Filipinas, aunque estamos aquí en Cantabria, en la playa de Galizano. Afortunadamente nos ha salido el sol, con lo cual, pues bueno, no está nublado y nos viene bien para recrear el mundo de Filipinas. Por otro lado, la gran lucha que tenemos desde que vinimos aquí a Cantabria, tanto para hacer Patagonia como para hacer esto, son las mareas. Por eso vamos siempre un poquito a contrarreloj. Fue el 6 de marzo del año del Señor de 1521. El día en que las 3 naves de Fernando de Magallanes completaron la mayor gesta de los hombres. ¡Agua! Cuando él llega a Filipinas, él se da cuenta que se encuentra al norte de las Molucas, la zona de control portugués. Él sabe que está lejos de la base principal portuguesa en Tidore y, por lo tanto, piensa que si llega a un acuerdo con los naturales del lugar, él puede dar las bases, o sentar las bases de un posible asentamiento español al margen del territorio controlado por Portugal, desde el que comerciar no solamente con las Islas de las Especias, con la especiería, que era el lugar del que provenían las riquezas del Reino de Portugal, sino también, ¿por qué no?, con China, que estaba enfrente. Los castellanos figuran allí como unos seres extraños y poderosos que acaban de llegar, que tienen que demostrar que pueden ser útiles también para los que pueden ser sus futuros aliados en el territorio. Hágale saber al Raja que no tiene que temer. I would think that the armours are worn whilst venturing out into the unknown, because you have no clue what you're coming up against and you want the best defence you can get. Whatever you can put between you and whatever the unknown is better than having nothing. Magallanes muere protegiendo la retirada de sus hombres en Mactán. Es decir, se queda él solo porque es el único que lleva una armadura pesada y decide él aguantar el ataque de todos los indígenas filipinos que van armados con armas muy primitivas y que sabe que puede resistir muy bien y garantiza la retirada de sus hombres.
Vi como hasta 3 veces se volvió hacia sus hombres para ver si habíamos podido salvarnos. Así fue como pereció Magallanes. Realmente para la expedición fue un desastre. Fue un desastre porque se quedó sin su cabeza y sobre todo se quedó sin el mayor especialista que tenían en la región, en la zona. Es verdad que la solución Elcano salió muy bien, pero nunca se hubiera pensado así en ese momento. Cuando Israel contacta conmigo para empezar a preparar el diseño de sonido de Adventum, nos centramos en unas premisas bastante claras que tenían mucho que ver con su forma de rodar. Tienen colmillos de este tamaño, grande y cosita. Saber marcar mucho las situaciones con grandes contrastes de ambientes que entren fuertes. Incluso hablaba de suciedad con Irra. ¿Y ahora qué? Cuando esta gente llegó a América, no solamente vieron un nuevo mundo, sino que también vieron un nuevo paisaje sonoro. Vamos a bajar de mi peluche. Vale. Todo lo que sonaba allí era algo distinto, nuevo, amenazante a veces, desconocido. Mi trabajo ha sido reconstruir, recrear esos ambientes sonoros, esos sonidos de selva, de montaña, con los sonidos reales de allí, dándole esa intención narrativa, crear situaciones de angustia, de calor, de sofoco, de miedo, de tensión, de paz, y construyendo así esa atmósfera sonora, ese nuevo paisaje sonoro que sin duda tanto debió sorprenderles. ¡Vamos, Pigafetta! Digamos que aquí en este tipo de producto, ¿no?, en Conquistadores, sería un director de doblaje para hacer más grande el mundo que estamos viendo. Es decir, igual hay una batalla donde se supone que hay 2000 personas, pero tú solo ves a 20. Pues tiene que parecer que hay mucha más gente batallando, muriendo en una taberna, hay ruidos. Todo eso en el sonido directo no venía, ¿no? Entonces hay que crear un mundo, no solo de lo que estamos viendo, que se escuche mejor, sino lo que no vemos, que lo escuchemos y pensemos que está ahí. Luego ya viene la parte de efectos sala, en las que un actor de efectos sala, Foley también llamado, se dedica a hacer todas las pisadas, movimientos de ropa, todo ese peso de las armas pesadas, los pasos fuertes, las ropas gordas que nos van a dar ese resultado final. Yo creo que con el esfuerzo del equipo de audio que hemos formado hemos conseguido que esta producción llegue a tener el nivel de producciones muy gordas. Los mayores problemas de sonido que hemos tenido son los sonidos de la vida moderna, como pueden ser motores, sobre todo de las barcas, las boaderas del río, los barcos de línea, maquinaria. Y bueno, y aquí en esta localización, que es muy bonita y el sonido es muy bonito, el de las gotas de agua cayendo, pero es demasiado evidente. Entonces hemos preparado ahí unos amortiguamientos de sonido para intentar que suene algo menos. Hay unos que obtuvieron grandes triunfos, digámoslo así, y son muy célebres y son muy visibles, ¿no? Como Cortés, como Pizarro, como Quesada. Hubo muchos otros que a lo mejor vivieron incluso hazañas más admirables, pero que como fueron derrotados, como terminaron muriendo antes de tiempo o en medio de esas aventuras, no llegaron a tener un relieve tal en la historia. De manera que la historia favorece algunas leyendas y algunos nombres, pero muchas hazañas admirables están en la penumbra. Unos cuantos años antes de que Magallanes hallase el modo de bordear las Américas, ocurrió algo que, por insólito, merece la pena escuchéis. Un barco del que nadie recuerda el nombre se fue a pique no muy lejos de la costa del Yucatán. Solo se salvaron un soldado, un religioso, un negro y 3 damas. Parece una broma, lo sé. Bien o mal, aquellos 2 hombres eran los primeros europeos en pisar la tierra del Yucatán. Gonzalo Guerrero, el mismo que sirviera a las órdenes de Balboa y Pizarro, y Jerónimo Aguilar, un religioso poco espabilado.
Si nos fiamos en lo que dicen los textos, Gonzalo Guerrero, el que conocemos como Gonzalo Guerrero, era de estas tierras, ¿no? De Palo de la Frontera, del condado de Niebla. Un marinero, probablemente anónimo, como eran la mayoría, que ganó nombre y fama pues con la suerte que tuvo, ¿no? en Yucatán. Realmente es uno de estos personajes olvidados por la historia, completamente ignorados, al que nosotros queríamos rendir un pequeño homenaje. Él es un superviviente. Era veterano de las guerras de Granada, luchó en la conquista de Granada en 1492, acabó viajando a América no se sabe muy bien cuándo, se le pierde la pista, reaparece otra vez como uno de los hombres de Balboa y al final acabó naufragando y salvando la vida de milagro, siendo capturado por los mayas y acabó siendo convertido en un jefe guerrero maya. O sea, es toda una vida, ¿no? Señores, ¿cristianos sois? ¿Vasallos de qué rey? Del de Castilla. Yo fui Jerónimo Aguilar. Esto hubiera sido un suceso más de conquista si no llega a ser porque Jerónimo de Aguilar se convirtió en un intérprete para Hernán Cortés, fundamental para la extraordinaria conquista. Así que siempre que se cuenta el momento en el que Hernán Cortés rescata a Jerónimo de Aguilar en Cozumel, se cuenta también la historia de Gonzalo Guerrero, como un detalle que se dice de un personaje que se quedaba allí con los indios porque estaba tatuado como un indio y que estaba casado con una india con la que tenía hijos. Pero sí que es verdad que se dio el caso que algunos no dieron marcha atrás y se quedaron allí para siempre, ¿no? Y vos con Dios, Jerónimo, que ya veis que yo ya estoy en casa. Me gusta y creo que es un síntoma de que vamos superando una visión muy imperialista de la historia. El hecho de que se vuelva la mirada hacia este tipo de personajes secundarios, marginales, subversivos, ¿no? de algún modo, porque enfocan la historia sobre el humano, sobre la persona, ¿no? Y no sobre el personaje que tiene una trascendencia que luego importa más o menos, ¿no? a los intereses de un país o de un imperio, ¿no? Pues hoy estamos preparando el vestuario para, creo que somos 28 personas hoy en el set, son más o menos las 4 de la mañana y va a ser un gran día. Hoy vamos a rodar una gran batalla en las costas de Yucatán, entre Hernán Cortés y un grupo de guerreros mayas. Último día de rodaje en Brasil, Quique. Sí, yo sueño, porque es muy pronto. Estoy vistiendo mallas para una de las muchas batallas que libró Cortés. No has tomado café, ¿no? No. Todo el mundo deja celulares aquí. ¿Tá? Vamos a trabajar y no podemos estar de falando por celular y eso. Después hacen fotos. Estos conquistadores se nota que han venido aquí a buscar una vida mejor, porque no han comido bien en España. Vamos ahí, me encanta el sonido de la maquinilla por la mañana. Y cuando alguien tiene un tatuaje, si es demasiado grande lo descartamos y se nos va al equipo de españoles. Y si se puede tapar, pues se tapa. Estamos enganchando la peluca a Francisco para que no la pierda en la batalla. Luis, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hemos cancelado? Pues hemos cancelado porque se avecina una buena y no tenemos capacidad para soportarla. La cámara entera. ¿Voy cargando esto, María? Vamos, señoritos de cámara. Yo creo que si alguna vez alguien tuviera la curiosidad de tomar el mapa del continente e ir dibujando sobre él las diferencias entre un pueblo y otro, en sus costumbres, en sus fisonomías, uno vería la extraordinaria riqueza y la extraordinaria diversidad. Esta época que lo uniformiza todo y que de alguna manera todo lo anula, ¿no? Borra todas las diferencias, tal vez nos hace añorar un poco ese mosaico tan colorido y tan heterogéneo y forma parte de nuestro descubrimiento del pasado
el ir reencontrándonos con todo eso que se perdió, que se borró, cuyo hilo se extravió, porque nosotros estamos en esta época sin duda viviendo un verdadero descubrimiento de ese descubrimiento. Aquí hasta los descubrimientos hay que descubrirlos. Fantástico. En Cero, de Movistar Plus.